Conquistando lo imposible es lo que nos lleva en este tiempo el Señor, y a través de su palabra quiero poder hablarle de este tema. Si me acompaña Mateo, capítulo 14 de Mateo, verso 22 en adelante. El libro de Mateo nos cuenta una historia. En la semana, no me acuerdo qué día, pero publiqué ahí en Facebook un devocional acerca de este tema y habla un poquito de lo que compartí el otro día, pero no del todo. Quiero hablar lo que sucedió en la vida de los discípulos, los que un día aceptaron el llamado. Yo quiero que entiendan una cosa, que estos discípulos de los que nosotros vamos a hablar en el día de hoy fueron personas que estaban haciendo su vida como cualquier otra persona. Unos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, y estaban en la suya, vivían y hacían su vida como usted y yo. Pero un día alguien se les cruzó en el camino y les dijo: sígueme. No es que ellos andaban buscando a quién seguir, sino que hay alguien que fue y los buscó y los llamó y les dijo: vengan en pos de mí, que yo los voy a hacer, como le dijo a Pedro y a Simón Pedro y a sus hermanos, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Cosa que no podían comprender en su momento, pero que era el plan y el proceso del plan de Dios para su vida. Y cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, aceptamos o debemos de aceptar también cuál es su propósito. ¿Cuál es el llamado? También es el propósito. El que me llamó, me ha llamado con un propósito. El que te ha llamado, no te ha llamado para que seas parte de la iglesia, simplemente. Claro que sí, porque Él es el cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y tú tienes que ser parte de ese cuerpo. Pero te ha llamado no simplemente para que ocupes un lugar, sino para que desarrolles una función. Y esa función es lo que te va a dar plenitud en la vida, a pesar de las circunstancias que te toquen vivir. Porque muchas veces creemos que lo que nos va a satisfacer en la vida es que las circunstancias que nos toquen vivir sean leves, que no tengamos que enfrentar mayores adversidades. Porque fíjense que el apóstol Pablo termina diciendo en uno de sus últimos discursos, él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y termina hablando un discurso, y cuando usted escucha, lo habla con alegría y con gozo, que él pudo llegar bien al final de su carrera, que pudo guardar la fe, que pudo cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado, por aquel que el Espíritu le decía: cumple tu obra, cumple el misterio al cual ha sido llamado, que es predicar el Evangelio. Y él llega al final de sus días diciendo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero cuando uno ve los años del ministerio de Pablo tuvo que enfrentar naufragios, Pablo tuvo que enfrentar azotes, tuvo que enfrentar cárcel, tuvo que enfrentar apedreamientos, tuvo que enfrentar murmuración, queja, palabras, insultos contra su vida, tuvo que enfrentar un montón de adversidades, cosas tremendas, difíciles, que cualquier otro diría: a la pucha, me abandono, no puedo seguir así. Porque desde que busco al Señor las cosas me van peor. Porque este hombre, Pablo, antes de encontrarse con Jesús, él seguía una religión. Y con su religión se sentía fantástico, fenomenal. Tenía uno de los mejores currículum y le encantaba sacarlo a relucir. Yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la religión, soy fariseo, soy estricto en cuanto a la misma ley, irreprensible. Un hombre que tenía un montón, pero dice: todas estas cosas, después de encontrarme aquí a Cristo, terminaron siendo basura, terminaron siendo nada. ¿Por qué? Porque él entendió que el pleno, la plenitud que él podía alcanzar en su vida venía de hacer la voluntad de Jesús, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de aquel que le llamó con un propósito. Y aquellos discípulos fueron llamados por el Señor para cumplir un propósito. Hoy Dios te está llamando, hoy te ha llamado, el día de mañana, el día, no sé, hace 10 años, hace 20 años, Dios te llamó. Dios ha hecho un llamado para tu vida. Y lo que pide el Señor es que tú le sigas: sígueme. Y en ese seguir al Señor nos vamos a encontrar que vamos a tener que pasar por procesos que quizás muchas veces sean difíciles de entender.
Tiene ahí Mateo, capítulo 14, verso 22. En adelante dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús apareció a ellos andando en el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Que dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Escuche usted lo que dice el Señor: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjense que aquí lo que encontramos en esta historia es que el Señor había llamado a sus discípulos, estaba haciendo la obra para la cual los había llamado, que era predicar el Evangelio. Había terminado de predicar a una multitud y el Señor Jesús hizo que sus discípulos se subieran a una barca para ir hacia el otro lado de donde estaban ellos. Pero Jesús se quedó del Señor donde estaban, pero los discípulos en medio del mar, en una barca. Y dice que mientras ellos estaban ahí se levantó una gran tempestad, una gran tormenta se levantó en medio de que ellos estaban obedeciendo a lo que Dios les había pedido. ¿Qué les había pedido el Señor Jesús? Suban a la barca y crucen al otro lado, yo me voy a quedar aquí. Ellos podrían haberse preguntado: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué vamos solos? ¿Por qué el Señor Jesús no viene con nosotros? Pero ellos obedecieron, como seguramente muchas veces nosotros obedecemos sin andar haciendo muchas preguntas, porque creemos en su palabra, porque creemos en sus promesas, y el Señor nos llama y caminamos y avanzamos por fe, porque nos sentimos gozosos y alegres de que Jesús se haya fijado en nosotros, porque nos sentimos alegres de que Jesús haya puesto su mirada y nos haya llamado por nuestro nombre, y que haya dicho: Gabriel, vení, seguime. Gastón, vení, seguime. Mari, vení, seguime. Nos sentimos alegres, gozosos de que Dios conozca nuestro nombre, y de que no tan solo conozca nuestro nombre, sino que diga: yo tengo un plan para vos, Nicolás, yo tengo un plan para tu vida, y que nos veamos llenos de alegría y de gozo, sabiendo de que el Señor nos está llamando. Y acudimos a su llamado, y venimos y nos congregamos y empezamos a estudiar, aprendemos su palabra y buscamos todo lo necesario para poder hacer la obra del Señor. Y fíjese que tan importante es que nosotros podamos entender de que las cosas que nos tocan vivir, las circunstancias que nos tocan atravesar, muchas veces, aunque no las podamos entender, son parte del proceso de lo que Dios quiere para nuestra vida. Al revés, perdón, estoy cambiando porque tenemos un problemita con el sonido. Otro desafío más. En medio de la barca, en medio de la tormenta. Pero fíjese que ellos obedecieron y dijeron: ok, nos subimos al bote, nos subimos a la barca y avanzamos. Y empezamos a caminar, haciendo también una analogía de lo que nos pasa a nosotros cuando el Señor nos encuentra. Hacíamos nuestra vida, cada cual en la suya, teníamos nuestros ideales, nuestros pensamientos, pensábamos ciertas cosas de la iglesia, pensábamos ciertas cosas de los cristianos, aleluya, pensábamos ciertas cosas de los pastores, pero ahora el Señor se nos ha encontrado
Se nos abrieron los ojos y dijimos, wow, es real, Dios es real, Jesús me está llamando. Entonces le seguimos. Empezamos a congregarnos, empezamos a buscarle, seguimos buscando su palabra, aprendiendo más de Él, porque queremos tener información de aquel que nos ama tanto. Pero de repente marcha todo perfecto y nos visita una tormenta. Una tormenta te visita y tratamos de llevar una solución a esa tormenta. Tratamos de solucionar el problema, y esto es en aquel entonces, o lo que habla la historia, es que en medio del mar la tempestad se levanta y ellos dicen que reman y tratan de poner esa barca otra vez en la orilla, llevarla hacia la orilla, pero dice que no podían. No podían. Hombres expertos, muchos de ellos expertos en el mar, pero no podían. Así como vos muchas veces que sos experto o experta en tantas cosas, pero que en tu familia no podés resolver. Sabés qué tienen que hacer los demás, pero no lo podés realizar en tu casa. Sabés qué tendrían que hacer los hijos de tu vecina, pero no sabés cómo hacerlo con tus propios hijos. Sabés qué tendría que hacer el hombre, y sabés qué tendría que hacer el presidente, sabés lo que tendría que hacer el gobernador, vos sabés lo que tendría que hacer tu suegro, tu suegra, tu esposo, tu esposa, pero no lo podés llevar a cabo en tu propia vida. Porque cuando la tormenta te golpea, tus recursos muchas veces se ven agotados. Porque muchas veces los recursos que nosotros decimos tener, con los que nos podemos defender en la vida, los ponemos en práctica en medio de la tormenta y parece que nada cambia, que no podemos resolver el problema y nos vemos imposibilitados en tener una conquista. Y cuando le preguntamos o te preguntas a ti mismo, ¿cómo puede ser que yo no haya podido conquistar esta área de mi vida? ¿Cómo es que yo no he podido conquistar mi casa, mi familia? No he podido conquistar en mi célula, no he podido conquistar en mi ministerio, no he podido conquistar en la relación con mis hijos o en lo que fuera. ¿Por qué es que yo no lo he logrado? Sentís que hay cosas que son imposibles para tu vida y te das por vencido. Y nos damos por vencidos. Porque ya has intentado 1, 2, 3, 4 y hasta 10 veces, y quizás más, has intentado una y otra vez alcanzar el éxito en ciertas áreas, pero no has podido. Y es lo que sucedía a estos discípulos en medio del mar, que todos los recursos que tenían y conocimiento que tenían no los podía lograr, no los podía librar de la tormenta, y sentían obviamente que era un área que ya no habían podido conquistar y no iban a conquistar, y se dejaron quizás a la deriva. No me lo dice la Biblia, pero si intentás, y ciertas veces, y muchas veces, te tirás al abandono. Yo he conocido personas así, me he conocido a mí mismo, yo era una persona así, que me esforzaba, muchas veces me esforzaba en ciertas áreas de mi vida para darle lo mejor a mi familia, para tener lo mejor, para poder ser una mejor persona, y me esforzaba y fracasaba una y otra vez, hasta el punto en que me desanimaba y abandonaba. Desertaba, dejaba de luchar. Y quizás te está pasando, quizás te ha pasado hace mucho tiempo, que has abandonado, porque te has desanimado, porque lo intentaste una y otra vez y nada sucedió. Por lo menos nada bueno ha sucedido. Quizás peor las cosas te han ido. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida. Claro, porque la vida nos enfrenta a estas circunstancias. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y pensamos que de esa tormenta Él no tiene el control, por eso no podemos salir. No, todo lo contrario. Lo que sucede es que nosotros seguimos luchando con nuestras propias fuerzas. Y por eso es que no podemos lograr lo imposible, porque luchamos con fuerzas que son agotables. Pero cuando luchamos con las fuerzas del Señor, que son fuerzas inagotables, son una fuente de poder inagotable para nuestras vidas, es ahí cuando las cosas empiezan a cambiar. Quizás no las circunstancias, porque muchas veces pensamos que Dios está en tu vida cuando las circunstancias cambian, y déjame decirte que eso no es realidad, no es la totalidad de la verdad. Muchas veces las tormentas pueden seguir, pero las cosas pueden ir cambiando para tu vida.
Cuando yo llegué al camino del Señor, ¿saben qué año llegué? Finales del año 2001, principio del año 2002. Si alguien vivió en Argentina en esa época, se acuerda la cantidad de muertos que hubo a causa de las quejas y las manifestaciones, los cacerolazos, el corralito, los lecobos, los patacones, no había plata, compramos con papeles dibujados. La economía era incierta, un país en llamas. Así llegamos al Señor nosotros, viviendo de un regalo, una dádiva del Estado. Así vinimos al Señor, y fue ese tiempo, en medio de la crisis, en todo el país, que fuimos nosotros bendecidos y prosperados. Con mi casa, mi familia, fuimos bendecidos y prosperados en el tiempo más difícil que tuvo que vivir Argentina, por lo menos en la época que yo tuve que vivir. ¿Entiende? Que las circunstancias no cambiaron. El 2001 y 2002, final del 2002 fueron años difíciles para la economía argentina, quizás también como la que está viviendo, y Dios no nos ha dejado de bendecir y de prosperar. Pero aquí encontramos en la actitud de uno de los discípulos que estaba en esa barca algo de lo cual nosotros podemos aprender, algo de lo que nosotros podemos tomar de este hombre llamado Pedro. Pedro tiene una actitud osada. Pedro tuvo la osadía de que en medio de la tormenta, cuando el Señor apareció a ellos bien tarde en la noche, en medio de la tormenta, y el Señor les dijo: no teman, yo soy, tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy. Pedro tiene la osadía. Yo uso esa palabra porque a mí la palabra osadía me suena a tener agallas de hacer algo imposible, algo que otros, nadie de los que estaba ahí tuvieron la misma actitud. Ni siquiera después de haberlo visto a Pedro lo que hizo, nadie dijo: bueno, ahora yo. Este hombre tuvo una osadía fuera de lo común, porque este hombre era un hombre que tenía sed de conquista. Era un hombre que veía lo imposible como una meta a conquistar, que veía aquello que era imposible como algo anhelable para tener. Hay personas que se les dice o se les impulsa a ser un líder, un ganador de almas. Ser un líder y ser un ganador de almas, wow, es algo importante. Ser un líder, ser responsable de almas, ganar almas, discipularlas y hacer un trabajo sobre ellos, es una responsabilidad y un lugar de honra, de privilegio. Por lo menos así lo creo yo, porque estamos sirviéndole al Rey, porque estamos cuidando su tesoro más valioso, que son las almas. Y cuando tú le impulsas, le dices: tú puedes ser un ganador de almas, tú puedes ser una ganadora de almas, lo ven algo difícil, lo ven algo imposible, y como lo ven imposible, renuncian y no pelean por ellos. Pero hay otros que cuando vemos lo imposible, se convierte en algo deseable, se convierte en algo que deseamos y que decimos: esto es imposible, pues yo lo quiero. Ahora, ¿tú tienes la fuerza para conquistarlo? Pues no lo tengo. Pero hay alguien que me ha llamado y que me ha dicho: yo voy a estar todos los días contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo como poderoso gigante. Yo te sostengo de tu mano derecha. Yo te digo: no temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te redimí, te saqué de la esclavitud y te he trabado por pueblo. Tú eres mi hijo y nada va a poder detenerte si tú confías en mí. Nada va a poder detenerte. Nada va a poder detenerme si confiamos en Él. Y así como Jesús llama a los discípulos, cuando Dios llama a los discípulos a servir al Rey de Reyes, ahora sus discípulos acuden a pedirle a Dios lo imposible. ¿Escuchó? Era imposible que tú te conviertas. Seguimos con este. Era imposible quizás de que tú seas un cristiano. Mira, era imposible. Yo les voy a contar. Yo con 16 años me fui de mi casa. 16 años, casi por los 17 me fui de mi casa. Y empecé a los 16 años a vivir como un hombre, como un joven, un adolescente, sin ley. Porque ya mis padres no me podían controlar. No había quien me gobernara. No tenía respeto por la autoridad, no tenía respeto por la gente.
no tenía respeto por nadie, yo era mi propia ley, yo dirigía mi propia vida, yo era mi propio Dios, yo determinaba lo que era bueno y lo que era malo. Yo era mi propio Dios. Y todos aquellos que se acercaban a predicarme o a hablarme de algún Dios, de lo que fuera, yo los echaba a insultos. Yo me decía, no, gracias, te agradezco, eso no es para mí. No, yo era uno de aquellos que se oponía al Evangelio. Algunos de aquellos que tiraban piedras quizás a una iglesia. Aquellos que insultaban a un loco, aleluya, que iba con un tratado para decirte Dios te ama. Los insultaba y los echaba. Yo era una persona que dentro de mi sociedad y dentro de mi propia vida era imposible que yo siguiera a Cristo. Era imposible que yo cambiara mi vida o que mi vida pudiera cambiar. Esto era imposible. Pero Dios no lo vio así. Jesús no vio mi vida como algo imposible. De hecho, si la sociedad decía que mi vida era algo imposible, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dijo, ajá, si Gabriel es imposible, ahora es algo codiciado para mí. Por eso dice el Señor, yo escogí a lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a aquellos que dicen ser sabios. Aleluya. ¿Escuchó? ¿Te has convertido? ¿Te gustaría? ¿Sos de aquellos que sos un imposible para Dios? Por si tú dices, no, es imposible que yo algún día tenga una iglesia. Es imposible que algún día yo esté alabando y eso es loco, aleluya, para mí todo esto es chamullo. Yo era uno de los que pensaba así. Y míreme, hoy predicando el Evangelio, ya hace casi 19 años, predicando la palabra, porque me encontré, mejor dicho, Él me encontró. Me llamó. Y cuando me llamó no tenía ni idea a qué me estaba llamando. Pero cuando acepté su llamado, reconocí que el que me llamaba tenía poder para darme todo lo que me hiciera falta. Él tenía todo. Él tiene todo lo que me hace falta. Y cada vez que yo he tenido mi duda, cada vez que yo entré en ese desánimo de creer que no lo iba a lograr, empecé a tener temor. La palabra de Dios venía a recordarme, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Significa que en esta circunstancia, en esta tormenta, no estoy solo. En esta tormenta no estarás solo. En las tormentas que tengas que enfrentar en el futuro, no estarás solo si te tomas de la mano del Señor. Y si eres osado, una mujer osada, un hombre osado, que se atreva a pedirle a Dios cosas imposibles, qué bronca que me da cuando viene una persona y me dice, pastor, el otro día hice el comentario de que yo quería ser un líder, que yo quería tener mi célula, y 2 o 3 se me rieron, me dijeron que vos, cuando las vacas huelen, te puedo asegurar que ya he visto varias vacas volando yo. Para Dios nada es imposible. Me hablan aquellos que frenan la fe de lo imposible que tienen muchos hombres y mujeres que son osados a la hora de pedirle algo imposible a Dios. ¿Hay algo imposible en tu vida? ¿Hay algo que Dios te ha llamado a hacer que parezca imposible? ¿Hay algo en lo que te tengas que enfrentar que parece imposible de que puedas lograrlo? Pídele al Señor, Señor, si eres tú el que me has llamado, manda que yo vaya sobre lo imposible. Lo imposible es que Pedro caminara sobre la tormenta, sobre el mar. Era imposible, no era físicamente y no ha sido físicamente imposible hasta el día de hoy. Pero él se atrevió a pedir algo imposible y se bajó de aquella barca. Usted se imagina, yo trato de imaginarme ese suceso y me cuesta. Tengo buena imaginación. Tengo muy buena imaginación, pero aún así me cuesta. ¿Por qué? Porque es algo imposible. Pero cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, ¿tú lo quieres? Jamás le preguntó el Señor, Pedro, pero mira, ¿te la vas a aguantar? Mira que esto es para valiente, esto no es para cobarde. El Evangelio, cuando yo llegué a la iglesia, había una frase muy cliché de esa época que decía: el Evangelio no es para cobardes, es para valientes. Déjense de patraña. El Evangelio es para los que creen. Lo imposible no es para los valientes. Lo imposible es para los que creen que con Dios todo es posible. Para ellos
los que creen. Yo me aferré a una palabra de nuestro pastor Mario, una frase de mi pastor. Mi pastor dice: el que quiere, puede. Y mi Señor Jesucristo dice que el que cree, todo le es posible. ¡Wow! No hay imposibles si tú crees. No hay imposibles cuando tú te atreves a creer. Esto se trata de si eres valiente, si eres temeroso, si eres fuerte o si eres débil. Esto se trata si tú le estás creyendo. Y si te atreves a pedirle y dile: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Da la orden para que yo vaya por encima del problema, enfrente de la tempestad, y pueda ir sobre ello y pueda conquistar algo imposible. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se lo imaginan? Ahí Pedro bajándose. Yo lo imagino, yo me sacaría los zapatos, tocaría si el agua está fría. No, había tormenta, estaba mojado. Pero qué impresionante es poder conquistar algo imposible. Mire, a Pedro le han dicho: no, Pedro lo negó al Señor 3 veces. Yo no lo hubiera negado. Pedro era un bocón. Una vez el Señor Jesús le dijo a Pedro: apartate, Satanás. Lo trató del diablo. Lo trató del Satanás. Apartate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. ¡Wow! Pedro, cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó su espada para defender a Jesús y le cortó la oreja a un hombre. Y el Señor: Pedro, no era así. Tuvo que tomar y restablecer lo que Pedro había hecho. ¿Cuántas macanas podríamos decir? ¿Cuántas actitudes que muchos reprenderían de Pedro? Pero ¿quién le quita el currículum de Pedro? Que Pedro caminó sobre el agua. ¿Quién le quita a Pedro el hecho de que conquistó algo imposible? De tu vida y de mi vida podrán decir muchas cosas negativas. Y si buscamos, si buscan, encontraremos muchas cosas de las cuales diremos: wow, acá no estuviste tan bien, Araceli. Che, acá le pifiaste. Che, Gastón, derrapaste en esta. Acá te cometiste un error. Acá no creíste, pastora Ruth. ¿Qué pasó con tu fe? Claro, podrían buscar y van a encontrar. Si buscan en el pastor Gabriel, van a encontrar un montón de fallas. Pero cuando busquen nuestra fe y la encuentren encendida, y detrás de nuestra fe las victorias de las conquistas que eran imposibles, ahí en nuestra vitrina. Qué hermoso sería tener una vitrina espiritual. Cómo hermoso sería tener esa vitrina donde se ponen los trofeos, ese aparador bien ahí iluminado con cristales para que se pueda ver y que todo el que entra a nuestra casa pueda ver las conquistas de lo imposible y que puedan decir: wow, este trofeo te lo ganaste vos. ¿Cómo hiciste? Con esa panza. Claro, porque tuve fe, porque le creí al Señor de que Él es el Dios de lo imposible y que el que tiene fe todo lo puede y que no hay nada que pueda detener a un hombre o a una mujer que confía en la palabra del Señor, que dice: ven, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Escucha esto: osadía para pedir al Señor. Sé osado. Yo, mire, estaba leyendo el otro día un libro de consolidación y ahí hablaba algo que yo ya he leído y conozco y lo sé y hasta he predicado, que dice, y en esta parte del capítulo hablaba y decía que las dificultades y las adversidades, la oposición que muchas veces tenemos en nuestro ministerio, en nuestro servicio para con el Señor, son una demostración de que lo que Dios tiene para tu vida va en serio y algo grande tiene Dios con tu vida. Por eso tanta oposición, porque Dios tiene algo maravilloso por delante. Yo cuando estaba ahí leyendo, claro, lo estoy leyendo en mi habitación porque estoy en cuarentena, porque estoy con un montón de circunstancias pensando en cómo voy a pagar la última boleta de la luz que me llegó, después de tener miles de responsabilidades en la iglesia, después pensando y ahí una palabra diciendo: algo grande viene para tu vida. Hay algo grande, hay algo magnífico, hay algo quizás que sea imposible, pero que está delante de tu vida y es para ti y se demuestra en cuanto hay tanta oposición y tanta tormenta que se levanta en tu alrededor. Y dije amén y hasta casi me costó
me tardé un par de segundos en decir amén. Porque muchas veces vemos las circunstancias y decimos, ¿será que es posible? Se me hace medio difícil. Y empezamos a pensar de una manera muy natural. Pero vemos que Pedro le pidió al Señor. El Señor le dijo, ven. Y él pudo conquistar algo imposible. ¿Qué hay imposible que se está enfrentando en tu vida hoy? Hay circunstancias, hay tormentas que se están levantando y te están diciendo o te están haciendo creer de que es imposible que se cumpla lo que Dios te ha prometido, que es imposible que tú alcances las promesas de Dios. Hay voces que te están hablando y te están diciendo, parece lindo, pero es imposible. Parece fantástico, sería muy bueno, pero ¿cuán posible es? Y creemos esas voces y nos llenamos de miedo, de temor y desánimo. Porque fíjese, el desánimo, cuando ellos estaban en esa barca, dice que estaban desanimados porque cuando vieron a Jesús ya creyeron hasta que era un fantasma, no pudieron reconocer a Jesús. Y ese es un grave problema. Cuando en medio de la tormenta el Señor aparece para socorrernos y no lo podemos reconocer. Es una tragedia que miles de familias hoy están siendo visitadas por Jesús para salvarlos y rescatarlos de la tormenta y no lo están pudiendo reconocer. Se están llenando de temor y de miedo, de desánimo. El desánimo dice que es la fuerza o la energía para resolver un problema. El ánimo es la fuerza o la energía para resolver un problema. Es la fuerza o la energía. Y cuando tú te desanimas, no puedes resolver nada. Te diste al abandono. Y temor. Ellos se llenaron de temor. El temor es la sospecha de que algo malo puede o va a acontecer en mi futuro que me va a perjudicar. El temor es la sospecha de que algo malo puede ocurrir en mi futuro. No es que algo haya ocurrido. Nos atemorizamos de solamente pensar de que algo malo nos puede ocurrir, de que no vamos a poder salir adelante, de que el matrimonio no se va a poder restaurar, que mis hijos no van a salir de las drogas, que no voy a poder salir de las adicciones, tener temor de que no voy a poder llegar a fin de mes, que no voy a poder pagar las cuentas, y nos atemorizamos por algo que todavía no ha sucedido, porque estamos creyendo que eso es imposible. Se ha convertido también en un imposible para Dios. Pero su palabra nos promete que cuando creemos en Él y confiamos en su palabra, lo que sucede, y con esto voy terminando, no sé cuánto tiempo llevo, dice que cuando Pedro empezó a ver la tormenta y las olas, dice que empezó a hundirse y tuvo temor, tuvo miedo, volvió a la misma condición de la barca. El Señor lo rescató porque Él le pidió su ayuda. Hay personas que tuvieron fe, tienen fe, cometen un error, el error de dejar de confiar en Dios y empiezan a hundirse y se están hundiendo. Los que estamos en la barca en medio de la tormenta vemos que se está hundiendo. Jesús, que está ahí en medio de la situación, ve que te estás hundiendo, pero no pides ayuda, no clamas pidiendo ayuda, como que me la voy a aguantar solo. No quiero que vean, que nadie se entere, que nadie se entere de que me estoy hundiendo, que nadie se entere que un día conquisté y que hoy me estoy hundiendo. Pedro conquistó. ¿Quién le quita lo que conquistó? Claro, miró la tempestad, miró el viento y empezó a hundirse, pero clamó al Señor y el Señor le rescató y le sacó de ese momento. Lo metió a la barca y dice que reprendió el viento y la tormenta cesó. Y quiero terminar con este punto que compartí también los otros días en un devocional. Lo que nos va a permitir a nosotros conquistar, escuchen atentamente, voy a tratar de poder expresarlo lo mejor posible. Lo que te va a ayudar y lo que te va a permitir conquistar lo imposible no son que la tormenta pase. ¿Escuchó? Lo que te va a ayudar a conquistar lo imposible no es que la tormenta pase. Porque acá las circunstancias en todo momento siempre estuvieron presentes y fueron las mismas. ¿Cuál fue siempre? Tormenta. En la barca sin Jesús, ¿cómo estaba? Tormenta.
por seguir la orden de Jesús, ¿en cómo estaban? En tormenta. Cuando Jesús apareció, ¿qué había todavía? Tormenta. Cuando Pedro caminó y conquistó lo imposible, ¿qué es lo que había todavía? Tormenta. La tormenta no impidió que Pedro caminara. La tormenta no es lo que le permitió a Pedro conquistar, porque la tormenta estuvo antes, durante y después. Te has enfrentado a muchas tormentas. Hoy te estás enfrentando quizás a una, pues te digo que mañana te enfrentarás a otra. Y lo único que va a hacer la diferencia es quién esté contigo, en quién estés confiando, a quién hayas escuchado, a quién estés siguiendo y a quién estés clamando para pedirle ayuda. A quién estés clamando para decir: Señor, socórreme, ayúdame en esta circunstancia. Porque quiero completar mi carrera, porque quiero completar el plan y el propósito, quiero convertirme en un conquistador de lo imposible. Porque si he conquistado esta tormenta, conquistaré las que venga. Conquistaré las que vengan por delante. Quizás en algunas falle, pero en otras venceré. Y cuando venzo, tengo la voluntad de conquistar mucho más. Tengo ahora la fuerza, tengo la habilidad de poder enseñar a otros a conquistar. Tengo la fuerza de saber que Dios está conmigo, no importa la circunstancia que me toque vivir. Porque cuando tú y yo enfrentamos una tormenta, cuando tú y yo enfrentamos una adversidad y vencemos, vemos a otro atravesando por una misma circunstancia y nos llena el corazón de una paz de poder ir a decirle: esto pasará. Yo sé que esto pasará. Yo sé que vas a conquistar porque yo también he pasado por lo mismo. Y vamos a lograrlo cuando confiamos en Dios. Y recuerda esto, que para poder conquistar lo imposible, primero que nada, tú tienes que acudir al llamado de Dios. Tú tienes que acudir a su llamado. Él salió a buscarte. Jesús salió a nuestro encuentro porque estábamos perdidos, porque estábamos metidos en nuestras propias vidas, ahí ajenos al propósito y a la voluntad de Dios. Pero cuando el Señor nos encontró, nos dijo: ven, sígueme, déjalo todo. Pero Señor, lo que pasa es que vos no sabés quién soy yo. No, lo que pasa es que vos no sabés quién soy yo. Muchas veces nos sucede que pensamos más en lo que somos nosotros y menos en lo que Él es. Por eso Moisés, cuando fue llamado por el Señor en medio de aquella zarza ardiendo en el desierto, escuchen, por eso Moisés, cuando el Señor se lo encuentra en el desierto en medio de una zarza que ardía y no se consumía, Moisés empezó a decirle: ¿quién soy yo? Ve, le dijo el Señor, ve a Egipto y rescata a mi pueblo. Dile a Faraón que suelte a mi pueblo. Y este hombre decía: pero ¿quién soy yo para ir? No sé hablar, no sé decir. El rey de las excusas. Puso millones de excusas, que no sabe el prontuario. A mí me buscan en Egipto por asesinato. Está llamando a un prófugo de la ley. A mí me está llamando que soy un adicto. A mí me está llamando que soy una violenta o un violento. A mí me está llamando que soy así, que soy asá. Se ve que no me conoces. No, el Señor le estaba diciendo a Moisés, y te lo está diciendo a vos, y me lo está diciendo a mí: tú no sabes quién es el que te está mandando. Por eso ahí, cuando tiene que revelarle, el Señor le revela a Moisés por primera vez su nombre, o el nombre con que sería conocido. Voy a ir, le decía Moisés. Supongamos, ponele que yo voy. Ponele que voy y le digo. Y me van a decir: ¿quién te mandó? ¿Quién es el Dios ese? Bueno, tú le vas a decir que yo soy, que soy. Cuando tú sabes quién es el que va contigo, que el gran yo soy, el que no tiene que identificarse con el nombre que nadie le ponga, ni con la forma que nadie le dé, porque Él es. Dios no existe, Dios es. Muchos quieren probar la existencia de Dios cuando Dios no tiene una existencia, porque lo que existe hoy mañana puede dejar de existir. Pero el Señor, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. En Él están todas las cosas. Él no tiene principio, Él es el principio directamente. Y cuando Él se presenta a tu vida y te dice: yo voy a estar contigo, yo voy a hacer milagros, yo voy a hacer señales a través de tu vida para que tú puedas conquistar y traer a libertad a otras personas, porque el propósito de Dios no se trata
de ti, sino de lo que puede hacer Dios a través de tu vida. De cuánta gente allá puede estar necesitando una palabra de aliento y Dios la quiere dar a través de la tuya y de la mía. Somos la herramienta, el instrumento para poder traer libertad, bendición a esta tierra. Ese es el propósito de Dios. Un propósito eterno que va mucho más allá de tus sueños personales, que es el sueño de Dios, que vos y yo seamos esa herramienta de bendición en medio de una tormenta, en medio de adversidades, en medio de pandemias, en medio de cuarentenas, en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Vivimos rodeados de dificultades y aflicciones, hermano. ¿Sabía usted? No le estoy contando ninguna noticia nueva, ¿no? Vivimos rodeados de dificultades y aflicciones. Por ende, no son la falta o la escasez o la inexistencia de dificultades la que nos va a permitir conquistar, sino todo lo contrario. La adversidad, la prueba, la crisis es la oportunidad que vos y yo tenemos de conquistar algo imposible. Porque cuando todo va para adelante bien, quizás sea fácil, y si es fácil, no es imposible. Y nadie recuerda a alguien por haber conquistado algo fácil, sino porque en el momento de dificultad, en el momento de temor, donde muchos tienen miedo, otros avanzan. Donde muchos se frenan, otros conquistan. Donde muchos se atemorizan, otros tienen fe y conquistan. Recuerdo hace un tiempo atrás, leyendo en un libro, hacían mención a un reportaje que le hicieron a Juan Manuel Fangio, el gran campeón automovilístico argentino, que reconocido en el mundo. Juan Manuel Fangio, le hacen la entrevista, ¿qué había en él? En Caracas, Venezuela, le hacen esta entrevista, un reportero le pregunta, ¿qué hay en vos que podés ganar más que otros? ¿Qué hay de diferencia en Fangio, que puede conquistar y ganar carreras cuando otros no pueden con mejores vehículos? Y Fangio dijo esto: sucede que en las curvas, cuando todos frenan, yo acelero. Simple. Cuando muchos se detienen y frenan porque tienen miedo, porque viene una curva, porque las curvas son difíciles, porque quizás él, cuando todos frenaban, él aceleraba. Lo que hace a un campeón de lo imposible, a un conquistador de lo imposible, es que no se detiene cuando todo el mundo se está deteniendo y te dicen, es mejor que te quedes en casa. Pues yo te digo que no me siento ningún campeón quedándome en mi casa. No me siento que esté ganando el mundo quedándome en mi casa. No siento eso, perdóname que te lo diga. Creo que voy a ganar este mundo y que voy a ser de bendición cuando pueda avanzar, cuando muchos se detienen, cuando muchos estén atemorizados. Yo sigo avanzando desde que arrancó la cuarentena. ¿Cuántos días? 51 días. 50 días de cuarentena. Ningún día de reunión he dejado de estar domingo aquí en la iglesia. Ningún domingo he dejado de venir a esta casa a predicar la palabra como lo hago cada domingo. Cuando muchos se han atemorizado, cerrando, te van a meter preso, no me importa. Seguiré predicando. Incluso me han hecho denuncias, han venido la policía a golpearme. ¿Qué está haciendo acá? Soy el pastor y voy a predicar la palabra. Ok, Señor, tranquilo, nos vamos. No es que sea un gallo, machito, pecho peludo. Es que le creo al Señor. Y no me voy a detener, porque cuando otros se detienen es la oportunidad para poder avanzar y conquistar aquellos que otros están renunciando a tener. Por eso, cuando Esaú menospreció la primogenitura, la bendición de Dios, hubo un hombre como Jacob que no daba con la talla, que era una persona que aparentemente no tenía lo suficiente para ser un patriarca, un hombre de Dios. Dijo, yo le voy a dar valor a aquello que él le valorizó, aquel que él lo creyó, aquel que él dijo, no me sirve para nada, a mí me sirve de mucho. Yo estoy creyendo. Y creyó y tomó la promesa y nadie se la puede quitar. Hoy, con orgullo, nuestro Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombres que se atrevieron a conquistar lo imposible. Hombres que se atrevieron a creerle a Dios cuando nadie más lo hacía, cuando pocos lo hacían. Hoy hay muchos que le estamos creyendo, pero también hay muchos que están dejando de creer en Dios, dejando de creer en sus promesas. Hay muchos que están retrocediendo, hay muchos que están abandonando su fe, pero hay otros miles y millones que están viniendo a los pies
Cristo. Hay miles en este tiempo, en medio de pandemia, en medio de cuarentena, que están abriendo su corazón al Señor, que están creyendo que para Dios nada es imposible y que en medio de la crisis es la mejor oportunidad para encontrarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque es ahí, en medio de la tormenta, cuando lo imposible se vuelve posible, cuando el Dios eterno se manifiesta en tu vida y en tu casa, y lo que era imposible para vos ahora se hace posible, porque el Señor te ha dicho: ven, sígueme, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar la autoridad, porque tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi pueblo. Ahora tú serás luz, ahora tú serás una antorcha en medio de la oscuridad, ahora tú serás aquel que lleve mi palabra. Hoy tú serás, hoy te convertirás en algo diferente a lo que este mundo creyó. Porque quizás tenés la fama en tu barrio, quizás haya fama en tu familia de que sos el incorregible, de que sos la incorregible, que sos el que siempre vive igual y que nunca va a cambiar. Pues tengo para decirte que Dios tiene otros planes para tu vida. Y que si te has convertido tú, hoy tu familia se ha convertido para este mundo en algo imposible, déjame darte la buena noticia, que eres deseable para Dios. ¿Escuchaste? Eres deseable para Dios. Si hoy tu familia y tu situación es imposible, eres deseable. Dios está deseando hacer una obra en tu vida. Está deseando hacer una tarea maravillosa en tu casa, para que se vea y para que todo el mundo pueda decir: ¡wow! Aquí esta familia ha conquistado y ha logrado hacer algo imposible. Aquí la mano del Señor tiene que haber estado actuando. Aquí la mano de Dios tiene que haber hecho una obra. Esto no es posible, esto es la obra de Dios. Y vamos a poder testificar, invitarle y decir: síganme, porque no me sigo a mí mismo, lo sigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigo a aquel que me ha llamado y sigo creyendo que aunque haya dificultades y adversidades que enfrentaremos el día de mañana, no estaremos solos. El Señor no nos ha abandonado. Porque las tormentas que te están deteniendo hoy son las mismas que te pueden impulsar a conquistar lo imposible. ¿Escuchaste? La misma tormenta que tú crees que te está deteniendo y que por eso no puedes alcanzar, esa misma tormenta la que te va a promocionar, alcanzar y conquistar lo imposible. Va a depender si lo haces solo, lo haces sola, o lo haces obedeciendo a lo que el Señor te ha mandado, siendo fiel a su palabra. Yo me alegro y me gozo cuando veo fidelidad en el hombre y en la mujer. Hombres que nadie podría haber creído, pero que hoy ellos han creído en el Señor y son fieles al Señor. Son fieles cada día, son fieles en su corazón, en sus pensamientos, son fieles en su fe, son fieles en sus finanzas, son fieles en su matrimonio, son fieles al Señor en las promesas que Él ha hecho. Que cuarentena ni cuarentena, que virus ni virus. Si hay algo a lo que tenemos que temer, no es a lo que puede destruir la carne, sino a lo que puede destruir nuestro espíritu. Si hay algo que tienes que tener miedo, no le tengas miedo a un virus. Ten temor a Dios y puedes confiar en Él en este día para que las cosas cambien.